Y nada, vamos a conversar un ratito de SQL en Fabric. La charla le puse muy simple, el qué, cómo y cuánto. Es bien introductoria. No tengo preparado ninguna demo de procedimiento almacenado para llegar a la NASA, ¿no? Vamos a ir viendo efectivamente un nivel muy entry level para quienes estén recién familiarizándose con SQL y con Fabric y que de alguna forma quieren ver esta herramienta OLTP que nos va a ayudar en algunas cosas y en algunas no. Y que eso vamos a dejar en claro para qué sirve y para qué no. Es como, bien. Porque hay que entender que, que cuando estamos acostumbrados a una herramienta tan poderosa como SQL Server y aparecen ciertas otras distribuciones que tienden a ser similares, uno se da cuenta que para algunas cosas sirve y para otras realmente no. Y eso es lo que vamos a ver en realidad en esta exposición. No tengo todas las respuestas, pero vamos a ir con algunas cositas. Así que nada, cuando ustedes digan. El escenario es tuyo, adelante. Todo tuyo. No, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, feliz de estar acá en esta gran comunidad. Gracias, Mónica, estoy leyendo los chats, así que como todos saben, y me encanta interrumpir las charlas con las preguntas del público, no dejo nada para el final, así que voy a estar leyendo el chat y hablando. Primero que todo, siempre hay que agradecer a las dos grandes comunidades que están detrás de este evento, la comunidad SQL Argentina, que está ahí con su Linktree, y a la comunidad SQL Server en español. A mí me encanta trabajar con todas las comunidades en nuestro idioma porque vamos que se aprende muchísimo y salimos de dudas que a veces ciertos conceptos en inglés no resuenan tanto como cuando lo hablamos en nuestro propio idioma. Así que feliz de participar con estas comunidades y feliz de que me inviten y también ustedes participan en todo lo que organizamos nosotros por otro lado. Así que nada, esto es una muy buena vuelta de mano de todos lados. Quienes no me conocen y están en línea, mi nombre es Walter Calcaño, ahí está mi fotografía. Generalmente uso más barba de la que tengo actualmente, pero bueno, son cosas que pasan en el día a día. Mi nombre es Walter Calcaño, soy el autor del libro Arquitectura e Ingeniería de Datos, que está ahí y que tengo una copia por acá, así que aquí está, bien. Es un libro de verdad, no es solamente una foto. Tengo harta experiencia empresarial. Actualmente me presento como cofundador de Learning, una escuela de negocios con base en Chile, y de Widata Consultores, donde trabajo ahí con mi gran socia Diana Pastorina y Camila Alvial, donde hacemos muchas cositas asociadas a BI, y ahora estamos haciendo soluciones digitales. Está bien interesante esta consultora. Bueno, me defino como un consultor en arquitectura de datos e inteligencia artificial. Hemos implementado muchísimas cosas de inteligencia artificial sobre data corporativa, así que ya tenemos esos pasitos ya dados. Tengo la fortuna de haber sido premiado como Microsoft MVP durante 6 años y eso tiene vigencia hasta ahora, junto con todos los MVP que están acá presentes, hasta el 30 de junio. Después veremos. Si es que eso sigue saliendo, ya se aproxima el día del F5. Soy instructor certificado Microsoft también desde 2019 y bueno, ahí está el código QR por si me quieren seguir en LinkedIn. Bienvenidos sean. Ahí comparto muchas cositas y sobre todo ahora último estoy sacando un newsletter semanal que se llama Carta al Director, que no me publican porque no soy famoso. ¿Por qué? Porque efectivamente yo mandaba carta al director a los diarios y no me las publicaban. Así que creo que no me las publican porque no soy famoso, así que la empecé a publicar en LinkedIn y le ha ido muy bien. Así que ya hay 4.000 personas suscritas a esas cartitas, así que bueno, si quieren añadirse, bienvenidos sean. Es gratuito, no les pido dinero, así que no se preocupen. Y tenemos ahí, Facpola, muy bien. Facu, bienvenido Facu. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? En exactamente 45 minutos. ¿Qué es Fabric o SQL en Fabric? ¿Ya? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto cuesta? Y por eso la charla es qué es, cómo y cuánto. Y le agregamos ahí un par de cuándo sí y cuándo no. ¿Ya? Esto es porque es bueno para muchas cosas y no es bueno para otras cosas. Básicamente, esas son las grandes conclusiones que tenemos, lo que le hemos testeado en los primeros meses de vida. Y voy con esa definición que, por supuesto, vienen de la experiencia más que de otra cosa. ¿Ya? Bien.
Fabric, seguramente todos ya están familiarizados con qué es Fabric. Y acá voy a hacer un pequeño switch a mi pantalla. Esto es Fabric, ¿ya? Fabric es un entorno que es el antiguo entorno de Power BI, acá está mi demo, donde simplemente le agregamos algunas cositas, ¿ok? Entonces, básicamente es, para los que no conocen Fabric, es el servicio Power BI que se le agregaron muchas cosas. Es una de las definiciones. Otros lo definen como el software as a service, donde tiene una vocación analítica. Bien, también es una buena definición. En esencia, Fabric es básicamente el servicio de Power BI, donde antes publicamos todos nuestros dashboards y hacíamos mucha analítica. Yo he visto muchos servicios de Power BI tremendo, haciendo muchas cosas, pero donde le vamos a agregar algunas otras cosillas tendientes a la analítica, ¿ya? Entonces, la vocación principal de Fabric es una vocación analítica, es decir, acá vamos a poder hacer mucho matchup de datos con Spark, mucho matchup de datos con Power Query, a los que les gusta Power Query, muchos pipelines, mucho entorno de movimiento, ingeniería de datos, para de alguna forma darle una gran consistencia o tener ya definitivamente Lakehouse al servicio de la organización, ya con toda la potencia del Big Data, pero encasillado en un solo software as a service. Y dentro de las cosas que le agregaron a Fabric, bueno, a Fabric le van agregando muchísimas cosas constantemente, ¿ya? Y acá viene un gran variopinto de elementos. Entonces yo tengo acá, tenemos Activator, agente de datos, pues vamos a poner acá, y están clasificados en muchas cosas, ¿ya? Herramientas para obtener datos, para reflejar datos, y esto está muy bueno. ¿Qué es un dato reflejado? Bueno, es cuando yo tengo una base de datos de origen que quiero analizar y me quiero evitar hacer el proceso de ETL. Bueno, vamos con una base de datos reflejada. Eso es, ¿ya? Y yo he visto en producción muchas bases de datos de SAP, de Oracle, que están reflejadas, es decir, una base de datos Oracle on-premise, que está con un reply, está con una capa para poder acceder de forma analítica a ello, le mando un reflex. ¿Qué hace un Oracle Reflex o cualquier uno de estos reflex que están aquí? Hacen la copia constantemente desde la base de datos de origen basado en un proceso que se llama CDC, ¿ya? Es decir, había un cambio en la base de datos de origen y lo reflejo inmediatamente acá en el destino. Esto es maravilloso porque te ahorra un montón de pipelines y de elementos para mover datos y poder analizar. Luego tenemos capas para almacenar datos. Esto es lo que hay en Fabric, ¿ya? Y tenemos, como todo almacenamiento de datos, tenemos Lakehouse, Warehouse, y aparece por acá nuestro SQL Database. Y dije, oh, perfecto, una base de datos en SQL para almacenar datos. Perfecto, puede servir, uno lo puede utilizar como anexo, como alguna base de datos accesoria. Esa fue la primera impresión. Y hay algunas cositas que ya van a ir saliendo del camino. El Datamart ya se va, eh, eh, etcétera. Ya hay varias cositas aquí que no voy a entrar a ellas porque no es una charla de Fabric propiamente tal. Y luego tenemos herramientas para preparar datos. Y acá donde también tenemos muchas cositas para trabajar en ingeniería de datos y por supuesto análisis y entrenamiento de datos. Y acá tenemos muchísimas cosas con Spark, entornos de Machine Learning, entornos de detección de anomalías para saber si alguien está usando bien o no la tarjeta de crédito. Una capa de ontología, que esto está pero fascinante, pero esto, ontología y lo que es Fabric IQ, lo voy a abordar en un evento que vamos a hacer, que voy a participar en septiembre en Argentina, así que los que quieren ir para allá, vamos a hablar de esto, de ontología y Fabric IQ. Se los dejo ahí por si acaso. Y para desarrollar datos tenemos muchísimas cosas como notebooks, plan, esto está muy bueno el plan, la API para GraphQL y por supuesto visualizar datos, podemos visualizar datos porque esto nace acá de lo que está en Power BI. Y ya tenemos muchas herramientas. Pero bueno, constantemente se están entregando nuevos elementos hacia Fabric. Entonces, podríamos concluir que Fabric tiene una vocación eminentemente analítica. Y sí, Fabric tiene una vocación analítica, pero resulta que en algunas instancias necesitamos transaccional dentro de la analítica, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede en el transaccional dentro de la analítica? Bueno, a veces necesito llevar algunos registros propios que se vayan reflejando en la analítica casi en tiempo real, pero no es tan tiempo real. Necesito em, al cargar inmediatamente algunos cambios
a nivel de transaccional. ¿Qué es lo que busca eso? Traer un poco de lo que es la lógica transaccional a una plataforma analítica para estar al mismo servicio en la analítica. Pero a veces necesito transaccionar rápido. Ya, no sé, a veces estoy viendo un dashboard, imagínense, estoy viendo un dashboard en Power BI y me doy cuenta que un par de parámetros puedo mover un eje, cambiar un parámetro y que me cambie la analítica porque ese parámetro es justamente para hacer un análisis del tipo what if, ¿ya? ¿Qué pasaría si esto aumenta un 10%? Hago eso y que me muestre inmediatamente el resultado. Necesito que algo vaya a la base de datos, construya no solamente una medida en DAX, sino que haga un par de cosas y me devuelva, ¿ya? Eso es el soporte transaccional que necesitamos dentro de Fabric. Entonces, es claro, es un OLTP, pero pensado en un servicio hacia la analítica. Esa es la gran vocación del OLTP dentro de Fabric. Entonces, cada vez que pensemos ahora en un SQL dentro de Fabric, vamos a pensar efectivamente en transaccional, pero de cara a la analítica. En ningún caso lo voy a pensar como para estar al servicio de un software muy complejo. ¿Ok? ¿Puede ser un transaccional al servicio de un formulario? Por supuesto que sí. ¿Puede ser un transaccional al servicio de alguna solución de parametrización para escenarios? ¿Qué pasaría si? Por supuesto que sí. ¿Puedo pensar en una base de datos de servicio a un software web? No, ¿ya? Porque no es ese tipo de transaccional que estamos usando, ¿ya? Estamos utilizándolo para tener un transaccional al servicio de la analítica. Ya, es como una capa intermedia, una cosa media extraña, pero va para ese sentido, ¿ya? Ventajas de un SQL dentro de Fabric, bueno, vamos a tener el mismo motor, es un SQL Database, ¿ya? Utiliza Transact, que es la base de datos que vamos a utilizar. Wilmer, ¿cuál es la máxima capacidad de almacenamiento SQL en Fabric? La que te entregue la suscripción que estás adscribiendo. Simple, ¿ya? Lo vamos a ver luego cuando veamos el costo, pero esa es la respuesta, ¿ya? Así que gracias por tu pregunta. Oye, a todo esto estoy leyendo las preguntas inmediatamente. No puedo escribir en el chat, pero sí puedo leer las preguntas. La replicación a OneLake. Como voy a estar trabajando dentro del entorno de Fabric, el entorno de Fabric tiene una gran base de datos o un gran repositorio de datos que se llama OneLake, ¿ya? Por lo tanto, es muy fácil hacer replicación ya inmediatamente de lo que sale del SQL hacia Parquet, ¿ya? Simple. A la gente de Microsoft le gusta llamarle Delta Parquet, pero en realidad es Parquet, ¿no? Parquet es el formato físico con que se guardan los ficheros dentro del Lakehouse. Delta es cómo se administra la metadata, pero aparte de Delta también existen otro tipo de administración de metadata. Ahora, Delta es el estándar que impuso Databricks, entonces, que ha sido muy bueno porque ha permitido que todos los parquets dentro de todas las distribuciones de Spark vuelen, básicamente es eso, y ha sido un gran aporte de Databricks para esto. Y Microsoft lo adoptó, pero por alguna razón la gente de marketing le puso Delta Parquet, pero en realidad es Parquet, con Delta encima, no es nada más que eso. Ahora, también tenemos un Analytics Endpoint que básicamente nos va a servir para conectarnos con cualquier herramienta que tengamos. Eso es la razón por la que se puso un SQL dentro de Fabric, ¿ya? Vamos a ver qué es SQL Database en Fabric. Bueno, es una transaccional, como les decía, está basado en Azure SQL Database. Entonces, ahí ya nos estamos alejando un poco de lo que es SQL Server, pero sigue siendo un Azure SQL Database. Vamos a ver, es un software as a service, es autogestionado, es decir, no hay pools aquí, no hay que elegir un tier, no hay que poner parches, básicamente es un tuning automático y se activa por defecto. Eso es, ¿ya? No es una base de datos que nosotros teníamos que estar dándole una serie de configuraciones propias del servidor y etcétera, ¿ya? Podemos replicar a OneLake porque básicamente podemos publicar inmediatamente en Parquet casi en tiempo real sin un pipeline manual. Hay que hacer unas actualizaciones, pero pueden ser muy rápidas. Y además nos la entregan como lista para inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque podemos trabajar muchísimos datos vectoriales
para hacer búsquedas semánticas y la podemos integrar con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Con Azure OpenAI, por supuesto que ahora se llama Foundry, viene inmediatamente de Ready for Foundry. LangChain, que es una distribución muy, muy utilizada para explotar modelos de lenguaje sobre datos, y kernels semánticos, ¿ya? Y también le podemos meter más cositas que se están poniendo, pero esto quise elegir para poder mostrarles. ¿Por qué es una base de datos? ¿Ya? Eso es básicamente este SQL, ¿ya? Su transaccional es básicamente muy, muy simple. Tenemos el SQL Database, donde soporta el dialecto TSQL completo. Está pensado para ser un transaccional, por lo tanto es muy rápido en ese aspecto. Escribe directamente sobre OneLake en Parquet, ¿ya? Replica automáticamente los datos sobre OneLake, casi en tiempo real, y tiene un endpoint analítico en SQL, ¿ya? Este endpoint analítico es de solo lectura, puede realizar consulta analítica y además permite hacer un cross database, es decir, puedo hacer consultas de distintas bases de datos a través del mismo endpoint. Y ya lo vamos a ver. Agua abajo vamos a tener Lakehouse, Warehouse, Notebooks, Direct Lake de Power BI, un montón de otras cosas bien, bien simpáticas, ¿ya? Perfecto. 4 patrones canónicos según Microsoft, ¿ya? Estos son como casos de uso para el SQL, ¿ok? Vamos a poder tener aplicaciones inteligentes con inteligencia artificial. Es decir, yo con un SQL Database en Fabric puedo tener aplicaciones enfocadas en RAG, ¿ya? Y acá es donde viene la gran aplicación que buscamos darle al SQL en Fabric. RAG, ¿ya? Roberto sabe mucho mejor que yo lo que es el RAG, pero yo se lo voy a explicar a grandes rasgos, que básicamente es la búsqueda o la respuesta atribuida por datos. Tengo un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje, por supuesto, viene con su memoria estándar, con lo que fue entrenado, todo eso en su red neuronal, pero yo necesito una respuesta atribuida a una búsqueda específica de datos. Entonces, lo que hace RAG es eso, ¿ya? Tiene una serie de datos que los guarda en memoria y con eso enriquece la respuesta que yo estoy solicitando al modelo de lenguaje. Muy simple, a grandes rasgos. Después se la van a explicar, seguramente va a haber más charlitas sobre RAG, no lo voy a explicar aquí. Pero aplicaciones con inteligencia artificial donde necesitamos RAG, lo que le podemos entregar como soporte a esa base de datos es un SQL dentro de Fabric. Y viene diseñada para eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos vectorizar rápidamente, tiene búsqueda semántica, tiene varias cositas bien simpáticas. Podemos hacer reverse ETL, ¿ya? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque podemos empujar desde el warehouse, el lakehouse, hacia el operacional, ¿ya? Eso es algo que se ha visto pocas veces, pero imagínense el siguiente escenario. Imagínense que tengo mi dimensión de productos, ¿ya? Y tengo mi estándar de productos. Por alguna razón esto va cambiando y se cambia completamente. Yo lo que puedo hacer desde ese lugar, desde mi dimensión de producto, empujar esos datos hacia esta transaccional y esta transaccional la podría ocupar como un Master Data Management o una administración de datos maestros. Es decir, imagínense que yo tengo el maestro de proveedores y clientes en un SQL de Fabric. Por alguna razón lo podría tener ahí y cada vez que hayan cambios en la dimensión o en las dimensiones que tengo de varios modelos semánticos, empujar esos datos hacia la base de datos maestra de proveedores, de clientes, de productos y que se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque esa master database puede alimentar incluso después varios sistemas que se alimenten de esa base de datos maestra. Es bien interesante y el proceso reverse ETL lo puedes hacer con SQL dentro de Fabric. Tenemos almacenamiento de data operacional, ¿ya? Eso es lo que se busca, y sobre todo los procedimientos translíticos, ¿ya? Que son transaccionales y analíticos sobre el mismo dato, ¿ya? ¿Qué permite hacer este transaccional analítico? Es muy simpática la palabra translítico. Básicamente es hacer algunas escrituras operacionales directo a la base de datos o sea, a la base de datos analítica como si fuera una base de datos transaccional para poder cambiar algunos elementos
en caliente, ¿ya? ¿Y qué es lo que permite eso? Que lo podemos utilizar como translítica, sí, sin canibalizar el rendimiento OLTP, ¿ya? Eso es porque tenemos el endpoint analítico de forma separada, ¿ya? Eso en la práctica permite que podamos, desde un Power BI, como les decía, cambiar algún parámetro y que eso se vuelva a escribir directamente en la base de datos analítica. Bien, ¿cómo trabajamos con SQL dentro de Fabric? A través de el editor web, el SQL Server Management Studio, me imagino que nadie lo conoce acá, ¿cierto? No, ya antes escuché que estaban discutiendo sobre si seguimos usando Management Studio o Visual Studio Code. Bueno, yo soy de los que usa ambos, así de sencillo. Lo sigo usando igual. Y de hecho soy uno de los viudos del Visual, del Azure Data Studio. Sí, porque lo sacaron y yo lo usaba. Era una de las pocas personas que lo usaba porque me gustaba el entorno de los notebooks. Ya, pero está bien. No. Evidentemente siguen siendo mejor los notebooks en Visual Studio Code, pero cuando tengo que estar solamente con la base de datos, voy a Management Studio. Por costumbre, por lo que sea, pero trabajo con ambas. Lo podemos hacer también con el SQL Package, con la API Graph de Query Language, ¿ya? Que eso la podemos explotar también a través de esa API Graph. Y por supuesto, la podemos utilizar con nuestro Git y con el CICD en Azure DevOps o con GitHub, ya como cual sea la que ustedes tengan de mayor predilección. Y finalmente, para finalizar con la parte teórica, podemos hacer perfectamente en el entorno Fabric consultas desde distintas bases de datos. ¿Ya? Ahí como está en esa query, tenemos un select desde la base de datos, la extensión, la tabla de tal parte y hace un join con otra base de datos. Por ejemplo, el Contoso Warehouse es una base de datos y AdventureWorks LT es otra base de datos. Y cada uno con su esquema y hacemos perfectamente el join. ¿ya? Eso nos permite hacer el transact que viene permitido dentro de SQL, dentro de Fabric. ¿Me explico bien? Perfecto. Vamos entonces a cómo montamos nuestra base de datos en Fabric. Y para eso tengo una pequeña demo en vivo. Y como estamos en vivo, esto podría fallar, así que voy a esperar que no falle. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, yo ya creé más o menos la base de datos que está aquí. Vamos a entrar a través del entorno SQL. Acá está mi base de datos. ¿ok? Para crear una base de datos en Fabric es muy simple. ¿okay? Te dan acá nuevo elemento. Yo ya lo hice para evitar ese tiempo de demora. Aunque a veces no se demora tanto en crear. Me voy a todos los elementos. Vamos a poner acá. Me lo ofrece SQL Database. Ya, si no lo tienen recientes, como yo, tienen que escribir SQL y vamos a ir mirando. Acá dice SQL Database. Ya, simple. La escogemos. Yo la voy a dejar en favoritos. La pueden dejar en sus favoritos también. Y ya está. ¿Qué capacidad de Fabric monté sobre acá? Bueno, una humilde capacidad F4. Ya no voy a ocupar más que una capacidad F4 porque es una demo y no todas las demos tienen que ser mira, ahí está, F4, ¿ya? No todas las demos tienen que ser con el F64 ni la máxima capacidad, no. Monto la base de datos y ya puedo empezar a trabajar con ella. Vamos a ir para acá. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, trabajar con esa base de datos. ¿Qué es lo que hacemos generalmente en la base de datos? Hacer queries. Bueno, tengo algunas queries ya hechas para no estar escribiéndolas aquí directamente, las voy a copiar y pegar, pero es una base de datos que está en crudo y como cualquier base de datos me va a permitir generar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un esquema y si se dan cuenta, hoy el audio. Yo me escucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, se escucha Yo te estoy perfectamente. escuchando bien, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Ya, ok. Dale, tranquilo. Entonces, Wilmer, eres tú. Sí, bien. Bien, se dan cuenta que estamos atentos al chat, así que gracias por estar atentos. Bien. Create esquema y vamos a ejecutar.
O a lo mejor eso salió antes y yo pasé el scroll. Puede ser, yo también me puedo equivocar en estas cosas. Y si se dan cuenta, ya ejecuté las consultas que tengo acá creado y después de ejecutarse me entrega el resultado. No tiene mayor diferencia que una ejecución SQL normal. He creado un esquema. Este esquema tiene países. Pues inserté dentro de la tabla, creé un esquema, creé una tabla, le inserté datos dentro de la tabla y se dan cuenta que es rapidísima, no tiene mayor interacción. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? Fíjense que en el TSQL no tengo que ir nombrando los elementos con los corchetes. ¿Ya? Puedo ir haciendo utilizar en realidad todos los comandos propios de Transact SQL, ya que, por ejemplo, usar funciones sys, UTC, datetime, ya que son propias de Transact, que básicamente me va a traer en qué instante se creó todo esto. El insert into, ya que simplemente puedo poner los, bueno, elementos propios de Transact que en algunos casos son más cómodos que el SQL completo, ¿ya? Bien, ahora supongamos que ya me aburre y no quiero trabajar esta interfaz porque a veces puede ser un poquito molesta. Bueno, vamos a trabajar donde estamos acostumbrados algunos. Vamos en Management Studio. Y aquí viene la parte simpática, porque para trabajar esto con Management Studio no tengo que hacer nada más que simplemente abrir en Management Studio y ya está. ¿Ok? Ahí me entregan el servidor, el nombre de la base de datos, que puedo perfectamente copiarlo y pegarlo en un blog de notas o presionar inmediatamente donde dice abrir en SQL Server Management Studio. Me dice que quiere abrir mi SQL Server Management Studio y adivinen, ahí está, ¿ya? Tengo la versión 22 también, por si acaso, ahí está. Y lo voy a abrir. Y a lo más me va a pedir mi usuario de mi MFA, ¿ya? Vamos a ver. ¿Quiere conectarse al siguiente servidor? Por supuesto que sí. Y lo tengo en... Oh, me apareció en la otra pantalla, pero no se preocupen. Cuando carguen, lo muevo para acá. Fíjense que me va a pedir mi login. Ahí me está pidiendo el login. Me voy a loguear con mi cuenta de Fabric. Solo un momento. Insisto, son demos en vivo, así que como todavía demo en vivo, uno corre un gran riesgo al poder hacerlo. Así que, y ahora el gran riesgo que me quedó en otra pantalla, pero ya va a cargar y me quedó en la pantalla de acá abajo. Pero no importa, mientras esto carga, vamos a conectarnos a nuestro Visual Studio Code, que esa es la parte de esta. Ahí está, ahí volvió. Y tengo mi Visual Studio Code, aquí, perdón, mi Management Studio, acá. Y vamos a ver, DBO, tablas. Yo ya había creado una tabla. No, creé el esquema ventas. Acá está, el esquema ventas. Acá está la tabla de ventas. Y acá está. Creamos la tabla clientes y creamos la tabla pedidos. Y como todo en Management Studio, puedo invocar la query directamente y ya está. Me la va a traer y ahí está mi top 100. Y ahí están los clientes que fue creado. Ahí está la demo y está el resultado propiamente tal. Fue lo que acabamos de crear recientemente. Mayor complicación para entrar por Management Studio, ninguna. ¿Ya? Simplemente clic y voy. Para todos los efectos, Management Studio conversa con esto sin saber que vive dentro de Fabric. Es decir, Management Studio está simplemente actuando sobre una base de datos, ¿ya? Porque lo que me estoy trayendo en realidad es, estoy consultando sobre la base de datos, estoy consultando la metadata. No estoy trayendo los datos hacia entorno local, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Para Management Studio, cada vez que yo me voy a conectar aquí, no estoy trayendo los datos, solamente traigo la metadata. Y cada vez que invoco una query, ahí me va a devolver los resultados. Ahora, estos datos siguen viviendo en Fabric, nunca van a viajar acá a lo local, ¿ok?
A no ser de que haga una query muy pesada y la quiera materializar y ahí la quiera exportar, sí, pero también voy a consumir un montón de recursos, tanto de la nube como del, de recursos locales. ¿Ok? Pasemos a una nueva query. A mí me gusta pasar query. Es lo que más me gusta de SQL en realidad. Es como, yo aprendí SQL porque necesitaba hacer consulta en un ERP. Entonces ahí me acostumbré a hacer query siempre. Vamos a ver cómo anda esto. Seleccionamos y ya saben cómo funciona esto. F5 y ahí está. Ya puedo perfectamente hacer la consulta. ¿Qué es lo que estoy trayendo de arriba? Siempre a través de la metadata en la que se conecta a mi Management Studio, hago la consulta y me devuelve la data que estoy trayendo. Bueno, muy simple. Nada que escape a lo que nosotros tenemos. Tengo otro cliente que me gustaría conectarme, pero no sé cómo. Bien, perfectamente. Sí, no todo de SQL Server viven en este mundo. También podemos tener otros clientes, como por ejemplo Visual Studio Code. Ok, vamos a hablar. Y aquí yo les voy a recomendar que si abramos un bloc de notas, lo voy a dejar por aquí. Ahí está, en blanco, para que no vean mis otras notas que tenía de otras cosas. Por supuesto, ahí tenía tarjetas de crédito y contraseñas para que las puedan ustedes copiar. Entonces vamos a ir aquí. Ahí tenemos el nombre del servidor. Acá tenemos el nombre de la base de datos. Fíjense que son nombres bien especiales. ¿Ya? Esto los creas solo cada vez que tú creas el elemento, te los crea. Entonces lo voy a dejar ahí aparte. Vamos a abrir en Visual Studio Code. Abrir y vamos a observar cómo se comporta dentro de Visual Studio Code una base de datos SQL. ¿Ok? Open. Eso es otra cosa. Y por ahí está. ¿Ya? Bien. Fíjense que me muestra acá mi Edit Database Profile Name. Vamos a poner acá, esto tendría que ser un server name, perfecto. Es este servidor, RCJ, bien. Y Microsoft Account, select. Ya, ¿qué es lo que me pide acá? Me pide que el Visual Studio me pase el nombre de servidor. Yo ya lo copié acá, entonces puedo ir verificando. Este es mi nombre de servidor, acá está mi nombre de servidor. Perfecto. Nombre de la base de datos, nombre de la base de datos. Acá está, perfecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Un sign in, ¿ya? Entonces vamos a hacer un sign in con mi cuenta Microsoft, que la muestra acá arriba, y ahora me va a abrir una pestañita para autenticar, si es que ya no lo autenticó, y vamos a dar a conectar. Se me habilita acá abajo cuando hacen la autenticación. Permitir, haciendo sign in con Microsoft, y ya acá viene la famosa pestañita de autenticación. Acción necesaria, perfecto. Y el famoso... Oh, algo pasó aquí. Ya. Como les digo, son cosas que pasan de la televisión en vida. Me lo guío con otro tenant, no con el tenant adecuado, pero ya, lo vamos a ver ahí. Básicamente la parte de esto de Visual Studio Code era para mostrarles cómo se veía con Visual Studio Code. Pero nada. Si yo quisiera conectarme a esta base de datos con algún otro cliente que no sea Visual Studio Code o con Management Studio, bueno, tengo mis... en la parte, en este engranaje que aparece acá, tengo mis cadenas de conexión.
¿ya? Entonces, si de alguna forma yo me quiero conectar a esta base de datos, ¿ya? Transaccional que estoy montando en Fabric con cualquier otra aplicación, ¿ya? Por la razón que sea, tengo las cadenas de conexión disponibles también. Entonces me voy a conectar utilizando .NET. Si estoy desarrollando algo en .NET, bueno, acá tengo mi cadena de conexión. Y te da el nombre completo de la base de datos, ¿ya? Bueno, de la ruta de la base de datos y el catálogo, ¿ya? Después simplemente tendría que pasarle los autenticadores. Lo puedo hacer con JavaScript también o JDBC para conectarnos con nuestro buen amigo Diviver, los que lo usan. También tengo un endpoint ODBC, PHP, para los que les gusta PHP, y con Active Directory, ¿ya? Eso también les va a permitir hacer algunas cositas dentro de la base de datos. Pero están todos los conectores, entonces puedo utilizar cualquiera de estos para conectarme directamente hacia la base de datos con alguna aplicación, ¿ya? No lo vamos a hacer porque no soy programador, así que, pero evidentemente si alguien necesite, le pasamos la cadena de conexión y podemos conectar con cualquier otro cliente, ¿ok? Vamos al a nuestro OneLake Data. Ya, acabamos de crear eso y vamos mirando que en el... Y acá vamos a entrar al endpoint. Fíjense que en esto bien interesante. Voy a hacer un poco de zoom. ¿Ya? Cuando yo monto esta base de datos SQL, se me crea inmediatamente una instancia de Lakehouse. ¿Ya? Entonces yo puedo entrar a este endpoint como si fuera un Lakehouse cualquiera. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a encontrar acá? Mis esquemas. Y ahí está, el esquema de ventas. Ya casi temí que no había sincronizado. Voy a ver las tablas. Ahí están las tablas. Y si quiero ir más allá, puedo ver incluso las propiedades propias de la tabla. ¿Ya? Es delta. Fíjense que me entrega acá, que cada elemento que se está creando con el SQL es de alguna forma delta. Y tengo mi dirección URL. En estricto rigor, lo que estoy haciendo es creando tablas delta, tablas Parquet, y sobre esas estoy explotando. Eso es mi SQL transaccional, ¿ya? Es materialización en Parquet, esto es físico, se almacena Parquet, la exploto con, con delta y ahí está. Si necesito saber en qué parte de OneLake se encuentra, simplemente esta es la dirección URL donde mi OneLake va a estar guardado, ¿ya? Entonces, si yo quisiera entrar a través de cualquier otra herramienta hacia OneLake, puedo hacer estos elementos, ¿ok? Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Interrúmpame, ¿eh? Porque no tengo ningún problema y me quedan apenas 15 minutos. En realidad me quedan 10. Yo soy bien riguroso con los tiempos, así que no vengo preparado para más allá de 45 minutos, así que después van a hacer preguntas y conversación. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Como les comentaba, podemos hacer consultas y acá vamos a hacer a nuestra base de datos de nuevo, como si fueran consultas transaccionales interbase de datos. Yo acá tendría que crear otra base de datos, pero voy a hacer sobre la misma. Fíjense que sobre la misma base de datos tengo pedidos con clientes, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Fíjense que en esta query yo estoy poniendo el nombre de la base de datos. Si yo tuviera dos bases de datos creadas, yo podría hacer consultas interbase de datos. Y esto es tremendo porque no siempre se pueden hacer consultas interbase de datos en... ¿Qué pasó? Vamos por acá. Vamos a guardar. Vamos con... Por aquí, DBO. Vamos a hacer una nueva cuenta. Ahora sí, aquí mismo. Puse el punto y coma, sí. Y vamos por acá. F5, ahora sí. ¿Qué pasó? Ventas, pedidos, ¿sí está? Bueno, cosas que pasan. Pedido P, cliente C. Creo que Sí. estás conectado al punto Dale, de conexión, Roberto. como es, Walter.
creo que es efecto demo que estás conectado al punto de conexión que no es. Eso no va por el Puede ser, analítico. Sí, puede ser. Ya. Vamos a ver, ejecutar. Sí, no estoy conectado al punto de conexión. Exactamente, eso es. Vamos a ver, salir. Justo lo que tiene que hacer. Es justo lo que ibas a enseñar, creo. Exacto. Vamos para allá. No, vamos a conectar aquí. La consulta SQL. Ya. Sí, en el entorno propio de la aplicación puedo hacer estas consultas, ¿ya? Estas consultas, ¿qué es lo que implica? Que, y acá es lo que quería destacar, es esta parte de Transact, ¿ya? No siempre en algunas bases de datos, en algunos motores de base de datos, puedo hacer consultas desde distintas bases de datos, ¿ya? No siempre, ¿ya? En algunas sí, otras no. En esta sí. ¿Qué implica esto? Que, como pueden ver, acá vamos a... Ahí sí. Estoy poniendo dentro del from la base de datos, el esquema y la tabla, con su alias. Como hacemos cualquier consulta con cualquier join. Pero generalmente los join los hacemos solamente con el esquema y la tabla. Esquema y tabla. Cuando puedo utilizar base de datos para ponerlos dentro del join, quiere decir que yo soy capaz de hacer consultas interbases de datos, ¿ya? Y esto va a resultar, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a tener muchas bases de datos viviendo dentro del mismo entorno de Fabric. Entonces, si yo puedo tener una base de datos transaccionando una cosa y otra base de datos transaccionando otra cosa y necesito por algún motivo hacer una query sobre estas dos transacciones, vamos a lograrlo sin mayor inconveniente. Bien. El paso 7 de mi demostración, vean que yo tengo pauteado todo lo que tengo que hacer en la demo, no estoy inventando. Entonces, para que cuando a ustedes les toque hacer demo, sepan que es bueno tener una pauta, por eso miro para el lado para ir viendo qué es lo que tengo que ir haciendo en cada uno de los elementos. Ya, así es que prepárense, yo hago esta demo, así que voy a mirar hacia el costado para mirar los apuntes, ¿ok? Eso, gracias Roberto por el comentario dentro del chat. Vamos a hacer la GraphQL en un clic, ¿ok? Se supone que con esto vamos a hacer la nueva API para GraphQL. Pinchamos este botoncito de acá, ¿ya? Me va a pedir crear una nueva API Graph para GraphQL. Entonces la vamos a llamar GraphQL 1. Que apunte a esta base de datos. Elegir la base de datos. La vamos a apuntar aquí. Bien, apunta acá. Cargo. Y voy a crear una API endpoint para esta base de datos. ¿Ok? Ahí está, mi GraphQL. Perfecto. Y vamos a hacer una consulta. ¿Ok? Vamos a hacer query a la base de datos, pero a través de la GraphQL. Entonces vamos a pegar aquí mi query, ejecutar, y ventas clientes no se encuentra. No se encuentra. Pedidos, clientes. Clientes, ahora sí. Habría copiado mal. Vamos por acá. Ventas clientes. Perfecto. Ejecutar. Ventas clientes. Debería estar. Queries. Pedidos clientes. Ya. No le voy a dar más tiempo porque nos quedan 2 minutos y y como les digo, demo en vivo pasan estas cosas. ¿Cuál es el objetivo? Montar un GraphQL, o sea, una API endpoint sobre la base de datos que hemos creado
y hacer consultas, ¿ya? La idea de hacer consultas con la GraphQL es que después lo pueden integrar con otro tipo de aplicación, ¿ok? Que consuma estos datos desde la base de datos a través de la API Graph, ¿ok? Bien, perfecto. He llegado al tiempo que tenía presupuestado, que son los 45 minutos, y por lo tanto pasamos a nuestra siguiente parte, que es ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? En el modelo capacidad, todo se sostiene básicamente sobre la SKU, ¿ok? Me explico. Esto va en el mismo proceso de facturación de Fabric, ¿ya? El mismo proceso de facturación de Fabric tiene una determinada capacidad o elementos por proceso de facturación, ¿ya? Entonces, cada vez que montamos una capacidad Fabric, tenemos que montarla evidentemente dentro del portal de Azure bajo una suscripción, ¿ya? Esta suscripción la tengo aquí. Esta es la suscripción, la capacidad de Fabric que estoy utilizando. Y esta capacidad de Fabric yo podría aumentarla. Estoy con un SKU que es un F4. Cada SKU tiene distintas capacidades para hacer cosas, ¿ok? Y va teniendo un determinado costo. Yo nunca voy a pagar más de lo que tengo en la suscripción, ¿ya? Para utilizar todas las cosas que me den la capacidad de la suscripción. Por lo tanto, una F4 me va a costar $525 al mes, ¿ya? Y si lo hago con reserva 3 años, me va a costar un poco menos. Lo importante es que cada vez que yo utilice un elemento dentro de Fabric, toda la suma de elementos que esté ocupando dentro de Fabric me va a costar máximo la capacidad que tengo suscrita para esa área de trabajo, ¿ok? Y por lo tanto, estaríamos hablando de alguna forma de ciertos costos fijos. Estos costos van asociados a la capacidad. ¿Qué es lo que no tiene? No existe un Elastic Pulse, una capacidad, etcétera, ¿ya? Eso no existe dentro de SQL. Por lo tanto, del SQL dentro de Fabric. Por lo tanto, no puedo pensar en grandes implementaciones de SQL, ¿ya? Tiene un Capacity Matrix app y un monitoreo de cuánto estoy consumiendo por SQL dentro de la misma capacidad de Fabric. Y, por supuesto, tenemos el tema de la seguridad por RLS, OLS y distintas cosas. ¿Qué es importante? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a elegir una u otra? Y eso es lo que, con eso quiero terminar. ¿Cuándo sí elegimos un SQL en Fabric? ¿Ya? Cuando el LTP vive junto a la analítica y tiene sentido que esté al lado de la analítica, ¿ya? Por ejemplo, aplicaciones que necesitan IA, algunos elementos propios de RAG, es decir, si yo necesito que mi LLM actúe sobre datos ya curados y esos datos curados van a estar dentro del proceso RAG, guardo esos datos curados en este SQL, ¿ya? Simple. Y hago que mi LLM solamente vaya donde esos datos están curados, que va a ser en este SQL en Fabric, y no que vaya directamente lejos donde puedo estar procesando muchos otros datos y no quiero que se meta ahí el LLM. Por lo tanto, puedo tener esa base de datos ahí que tiene sentido, sí, porque viene de la analítica y además lo voy a utilizar dentro de lo que es RAG. Si tengo que hacer translítico, ¿ya? Para no canibalizar mi OLTP, vamos a utilizar mi base de datos SQL. Si quiero hacer ETL reverso, también. Y el equipo ya lo vieron que de fácil despliegue, simplemente se despliega dentro de lo que es Fabric. Y cuando no, ahí le puse todavía porque están trabajando en algunas cositas, pero todavía no están disponibles, así que lo más responsable es decir no. Si tengo SLA muy estricto, no voy a utilizar este SQL dentro de Fabric, ¿ya? Así de sencillo. Si tengo que entregar muy estrictamente algunas cosas, no voy a utilizar este OLTP. Si necesitamos funciones avanzadas, no. Si tengo patrones muy complejos, tampoco, ¿ya? Si ya tengo un operacional que ya está productivo afuera, mejor lo traigo con mirroring, ¿ya? No lo emulo acá en el SQL dentro de Fabric. Si estoy recién partiendo en Fabric y a lo mejor estoy testeando, no me va a pasar nada productivo acá. Ya, eso es lo primero, ¿ok?
Y cuando para esos datos tengo registros de aislamiento mucho más restrictivos que los que me permite el Workspace, tampoco los traigo, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar Fabric o SQL dentro de Fabric solamente cuando tener SQLTP al lado de la analítica tenga sentido. Y cuando tiene sentido, principalmente para esos casos de uso, ¿ya? El que más recomiendo es cuando tienen que hacer RAG sobre un LLM, monten un SQL dentro de Fabric, pongan los datos que se van a, no sé si el verbo existe, pero se van a raguear, así que Roberto me corrige, pero datos que necesito para el RAG, lo guardo en este SQL Server con un esquema, como corresponde, porque es fácil de vectorizar y así hago que ese LLM solamente navegue sobre esos datos curados. Es como una especie de goal, pero más específico, ¿ya? Bien, perfecto. Hemos llegado ahora sí a la final de mi presentación. Muchas gracias a todos. Me pasé un par de minutos y quedo atento a las preguntas que puedan salir. Así que, perdón por esos 2 minutos que me pasé. Walter, a ver, la verdad que excelente la charla, ¿no? No esperaba menos de vos, pero qué pregunta, ¿no? Esto de poner SQL dentro de Fabric. La cantidad de personas y clientes que me dicen, che, ahora que estás ahí en Fabric tengo SQL, ¿qué hago? Y creo que vos, digamos, diste un par de tips que son fundamentales, ¿no? No sé si te está pasando que hay gente que quiere poner, como ven el SQL ahí, dice, bueno, vamos a mirar todo nuestro transaccional gigantesco ahí adentro. No. ¿Cómo lo veo? Para eso no. Para eso no, claro. Para eso no. Para eso no está, pero por ejemplo, empresas que tienen su data warehouse en SQL toda la vida, que tienen que renovar el servidor porque se acaba el ciclo de vida, porque son servidores físicos muy antiguos, tiene una sola base de datos, lo que tú decías, una capa Gold que la tienen ahí persistida en SQL, ese servidor ya lo tienen que renovar físico, pues entre hacer el desembolso en un servidor nuevo o llevarte esa base de datos a Fabric, puede ser una opción. Ahí sí una opción. Ahí puede ser una opción. Claro, y probablemente si una base de datos muy antigua de ese tipo no va a tener una carga tan tremenda que... no, porque son data warehouse. Tiene la carga de datos normalmente nocturna y luego las consultas que tiene analítica. Ahí sí, pero también evaluaría, porque cuando tienes que hacer esa migración, bueno, migras y después veamos que también podemos optimizar y a lo mejor no toda esa optimización va a estar en SQL dentro de Fabric. Muchas de esas cosas podrían vivir perfectamente en un lakehouse. Y luego has dado otro caso de uso muy bueno, que es el de las ETLs inversas. Yo me acuerdo que una vez con un cliente tenía un proyecto de banca y lo que hacía era calcular el riesgo de las cuentas en la parte analítica, porque necesitaba la parte analítica para el cálculo de riesgo, pero eso luego tenía que volver a la parte operacional para la contratación de productos. Sí, ¿y sabes dónde hay un caso no analítico de TL en ese momento y vamos. Mira, otro caso de TL reverso y que todavía está en preview, pero me gusta muchísimo, es hay una cosita nueva en Fabric que se llama Fabric Plan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este Fabric Plan? Te monta un escenario. Imagínate una planilla de presupuesto de ingresos, costos con determinadas cosas. Lo cargas completo y simula distintos escenarios. Escenario optimista, escenario pesimista, escenario pésimo, y todo eso te va a servir de insumo para el budget o para el forecast de alguna compañía. Eso, cuando lo realizas en Power BI o haces las simulaciones con DAX, no te queda guardado en ningún sitio. Entonces, si tú lo haces en el Fabric Plan, que todavía está en preview, y le das a guardar, eso lo puedes guardar perfectamente en este SQL transaccional. ¿Por qué? Porque es tan rápido que las distintas simulaciones las vas dejando como distintas versiones dentro de la base de datos. Entonces después puedes tomar, oye, el escenario 1 que evalué, lo traigo y lo consumo. Y lo puedo consumir después directo en la capa analítica. Entonces, puedo tener una capa analítica con el dato, el ASIS con el histórico, y mi proyección la puedo traer desde SQL, que este SQL está guardando datos ya de la predicción que hice. Entonces, ¿parece un caso? Sí, ese es un caso muy bueno porque es transaccional, pero al servicio de la analítica. Esa es la vocación que tiene el SQL dentro de Fabric. Y luego hay otros casos que son nunca, siempre no, o sea, nunca lo usaría, y son esas empresas que tienen que separar los gastos sí o sí. Sabéis de lo que os hablo, ¿no? Cada departamento su gasto. Ah, sí. No, ahí olvídate. No, para eso no. No, hay que jueguen con su base de datos como quieran. Sí, está bien. Sí, la verdad que eso igual a mí me parece siempre bien que, más allá después de los arquitectos, que estas cosas a veces
las pueden llegar a utilizar para lo que quizás no fue pensado, y vos creo que diste ahí en los tips. Está muy bueno que esté la opción, porque a veces también está el otro lado, ¿no? Es decir, si no está la opción, ¿qué haces? O sea, ¿cómo lo resolvemos a eso? Y terminas poniendo un SQL Database en otro lado, terminas poniendo una máquina virtual o digamos, a ver, no. Y que vos tengas la opción está bueno. Quizás el mensaje es, no lo tratemos de usar para todo, sino para las cosas que fueron, como vos decís, ¿no? Fueron los casos de uso donde realmente eso aplica, sí, claro. Sí, o a veces necesitas montar una pequeña base de datos para una prueba de concepto, para una prueba de, ¿sabes qué? Esta data que está aquí sobrando, la necesito mover un poco, pero no voy a ocupar un lakehouse para eso, no voy a montar otro, no voy a montar un pipeline, perfecto, un SQL Database está para eso. Por eso digo siempre que, al menos desde mi punto de vista, así como está, es un transaccional, pero al servicio de la analítica. No es un transaccional al servicio del software, como estamos acostumbrados. Y nada, en la analítica necesitamos transaccionales, sí, a veces sí, pero para eso es. No es un transaccional al servicio del software, para eso sigan con las distribuciones normales de... Para log de procesos, por ejemplo, para log de las pipelines de los notebooks. Absolutamente. Sí. Sobre todo esos notebooks que ejecutan y que van dejando mensajes por ejecución, porque el Spark no está disponible, algunos logs de errores o ciertas cosas que se tienen que revisar con calma. Bien, para eso monta este SQL dentro de Fabric. Transaccional al servicio de la analítica. Ese es el objetivo del SQL dentro de Fabric. Sí, y tablas de configuración, que tengas variables dentro de eso, ese tipo de cosas. Los master data management también es muy bueno, porque administrar base de datos maestra, a veces montar un servidor para una base de datos que se va a mover, se va a consumir más que se va a escribir, a veces es un sinsentido. Entonces, podemos dejar base de datos maestras perfectamente en nuestro SQL en Fabric y de ahí alimentar una serie de sistemas que se alimentan, no sé, de los maestros, de clientes, proveedores, de productos, que también es un gran problema en muchas compañías. Tienen un código para uno, un código para otro, pero el mismo producto. Sí. Antes en SQL existía Master Data Service hace muchos años, ahora bueno, ya no está más, no ese producto, pero era un producto que hacía los MDM, ¿no? Pero bueno, sí, es buena la idea de agarrar y seguir con la idea de poner los MDM con algún criterio, ¿no? Quizás en un lakehouse que es un poco más duro, quizás para eso. Pero en una SQL dentro de Fabric puede ser. Dentro de compañías chiquitas le puede servir muchísimo. Yo creo que la clave la has dicho tú, al servicio de la analítica. Datos que sean al servicio de la analítica. Y esa es la clave. Sí. Buen equipo. Bueno, Walter. Muchas gracias de nuevo por venir. Mucho éxito en todo lo que sigue. Muchas gracias. Es una gran maratón, así que lo puedes estar siguiendo por YouTube. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente. Disfruta de lo que queda del evento. Muchas gracias, Walter. Por supuesto, Gracias, Walter. Gracias, adiós. Adiós.